Buenas tardes, chicos. Vamos a ver pues hoy día el tema dinámica parte uno. Veremos lo que es la dinámica lineal. En este tema, antes de comenzar con la segunda ley de Newton que se usa aquí, vamos a ver algunas leyes que son importantes recordar y considerar. Por ejemplo, analicemos el siguiente caso. Se puede observar, dice, que debido al choque, aquí hay un choque, el automóvil detenido empieza a moverse mientras que el vehículo posterior es forzado a detenerse. Él que estaba detenido se mueve debido a este choque y él es forzado a detenerse. Sin embargo, el conductor tiende a seguir desplazándose. El conductor que estaba dentro tiende a seguir desplazándose. Este fenómeno, como muchos otros, nos demuestra que en forma natural todos los cuerpos tienden a conservar su estado inicial de reposo o de movimiento. A eso se le llama inercia. ¿Ya? Buenas tardes, Alondra. A eso se le llama inercia. Cada cuerpo manifiesta su inercia con diferente intensidad, lo cual puede verificarse cuando empujamos un portón y una ventana, o cuando deseamos detener un automóvil y una pelota. La inercia de qué depende, ¿no? Es evidente que cada cuerpo se caracteriza por una cierta cantidad de inercia y ello se hace con la masa. Es decir, la masa y la inercia son directamente proporcionales. La masa es la magnitud escalar que mide la propiedad inercia. En el sistema internacional S.I, la unidad de masa es el kilogramo, que tiene como símbolo kg, minúscula. A mayor masa, mayor inercia y oposición al cambio de la velocidad. Ten en cuenta esto. A mayor masa, mayor inercia. Un comentario, ¿no? Galileo Galilei también aportó experiencias objetivas sobre la inercia de los cuerpos e ideas como: si un cuerpo no interactúa con otros cuerpos, el primero estará con movimiento rectilíneo uniforme y conservaría su velocidad de forma indefinida. O sea, si tengo un cuerpo que se mueve con velocidad constante y no interactúa con otros, esa velocidad constante se mantiene indefinidamente. Pero Isaac Newton profundizó los estudios de Galileo y formuló su primera ley dentro de la dinámica. Primera ley de Newton, o principio de inercia. Newton nos dice: si un cuerpo se hallara en reposo, continuará en reposo. Es lo que estábamos comentando. Si está realizando MRU, continuará con MRU, a no ser que sobre él actúe una fuerza y modifique dicho estado mecánico. Veamos un ejemplo más de la inercia de un sistema mecánico y que también se usó para comprobar el movimiento de rotación del planeta Tierra. El péndulo que tenemos aquí oscila en un mismo plano, pese al giro del soporte o base del sistema. Podría ser la superficie de la Tierra. Este efecto se debe a la inercia del péndulo, afectado por la fuerza de gravedad. Tienes aquí el péndulo, debido a la fuerza de gravedad, hace este giro, ¿no?, de oscilación. La tensión también tiene que ver, ¿de acuerdo? Y contenida siempre en el plano de las oscilaciones. El movimiento de oscilación es debido a la fuerza de gravedad y a la tensión, ¿ya? Y también, como esta esferita tiene una cierta masa, eso produce pues que el movimiento oscilatorio sea continuo debido a la masa. Hablemos también del sistema de referencia inercial. Tenemos aquí una persona, él es un observador que vamos a llamar sistema de referencia inercial.
un objeto que se mueve con una velocidad v. A un cuerpo objeto se le dice móvil, ¿ya? Cualquier cuerpo, sea una persona, una pelota, un carro, un tren, se le llama móvil. Y tiene una aceleración a. Los sistemas de referencia en los cuales se cumplen las leyes de Newton reciben el nombre de sistema de referencia inerciales, S.R. Un sistema de referencia está conformado por un observador, un eje de coordenadas y un cronómetro. Esos tres elementos tiene el sistema de referencia, que asumiremos por defecto es nuestro planeta o cualquier sistema en equilibrio mecánico de traslación ubicado en la superficie de la Tierra. ¿Ya? Esto es lo que vamos a asumir. Ahora, vamos a lanzar el mismo bloque sobre dos superficies. Este bloque se lanza, aquí en el primer caso, sobre una superficie que es de madera y en el segundo caso sobre una superficie que es de arena. Con la misma velocidad. Velocidad de 10 metros por segundo, velocidad de 10 metros por segundo. Un momento, por favor, disculpe. Ya. Nuestros compañeros tienen inconvenientes para ingresar. Listo. Entonces, se ha lanzado con una velocidad de 10 metros por segundo y debido a que hay una madera aquí, hay una fuerza de rozamiento o fricción. ¿Ya? Entonces, hay una desaceleración. La aceleración está en contra del movimiento debido a esta fuerza. Y poco a poco disminuye su velocidad hasta que se detiene. Pero en la superficie de arena, la fuerza de rozamiento es más grande. La desaceleración es mayor. Es por eso que se detiene antes. En ambos casos el bloque desacelera, ¿no? Hemos visto eso. Puede verificarse que en el caso 2 el recorrido es menor, ¿no? Y por lo tanto más rápido disminuye la rapidez. Es decir, el módulo de la aceleración 1 es menor, su valor es menor que el módulo de la aceleración 2. Aquí está. Analizando la rugosidad de las superficies en contacto, acá hay una rugosidad, podemos concluir pues que la fuerza de fricción, esta primera fuerza es menor que la segunda fuerza de fricción en módulo, ¿no? Si analizamos el diagrama de cuerpo libre de bloque de cada caso, notaremos que existe una fuerza resultante que es igual a la fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza resultante. Esta es la fuerza resultante. En ambos casos es fuerza de rozamiento, donde la F sub K es la fuerza resultante que produce la desaceleración del bloque en cada caso. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Sabes que siempre se grafica el peso dirigido hacia abajo, peso o fuerza de gravedad, Fg, fuerza de rozamiento en contra del movimiento y la fuerza normal hacia arriba. Conclusión, a partir de todo esto. A mayor fuerza resultante, mayor aceleración presenta el cuerpo, ¿no? Aquí la fuerza fue mayor, por eso que desaceleró más. Entonces la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante. ¿Está bien? Eso concluimos.
Otra experiencia. Si se utiliza una masa mayor para el experimento, esta masa presentará una mayor oposición al cambio de la velocidad por tener mayor inercia. Esa mayor oposición al cambio de la velocidad implica una menor aceleración del cuerpo. Es decir, si la masa es pequeña, la aceleración que está en contra es mayor, ¿no? Porque va a desacelerar más rápido. Pero si la masa es mayor, 5m comparado con m es mayor, la aceleración es más pequeña. Vemos pues que la masa con respecto a la aceleración son inversamente proporcionales. De este análisis de la aceleración con la masa y de la aceleración con la fuerza resultante, podemos concluir la segunda ley de Newton. ¿Ya? Aquí vamos a leer esto. Dice, armonizando las conclusiones parciales A y B, podemos enunciar la segunda ley de Newton o principio fundamental de la dinámica. Esto fue publicado, mira, en el año 1684, conjuntamente con sus otras dos leyes, la primera y la tercera. En la primera parte de su monumental obra, Principios Matemáticos de Filosofía Natural. La segunda ley de Newton, que establece la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante, que lo produce, e inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo o sistema físico. En otras palabras, se cumple esta ecuación, que A, que es la aceleración, es igual a fuerza resultante entre masa. Pero esta fórmula es más conocida si m multiplica y diremos pues que la fuerza resultante es masa por aceleración. M es una constante, m es la masa. Luego, también hay que saber que la aceleración siempre va a ser paralela a la fuerza resultante, siempre son paralelas. Importante, cuando la masa del cuerpo es constante, la fuerza resultante y la aceleración producida en el cuerpo presentarán la misma dirección, es lo que estábamos comentando, independientemente de la trayectoria que describa el cuerpo. Vamos a trabajar nosotros problemas de masa constante, no hay masas variables. Entonces siempre se cumplirá que la aceleración y la fuerza resultante son paralelas. Muy bien. En forma práctica, como ya te estaba comentando también, se puede aplicar que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. ¿Qué es la fuerza resultante? Esto sí es importante que lo captes. La fuerza resultante es la sumatoria o suma de fuerzas a favor de la aceleración menos la sumatoria de fuerzas en contra de la aceleración. Y eso es igual a m por a. Una aplicación. Se calcula el módulo de la aceleración del vagón. Tienes acá un vagón. Si el ángulo θ que forma la cuerda con la vertical no cambia. Si este ángulo no cambia mientras avanza. Considere θ igual a 53 grados. Entre paréntesis, la aceleración de la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a resolverlo. En este experimento se determina que la cuerda se desvía hacia atrás. ¿De acuerdo? Debido a su inercia, debido a esta masa, oponiéndose a cambiar su velocidad. Por lo tanto, podemos afirmar que la esfera experimenta una aceleración. Además, como el ángulo θ permanece constante, no cambia, significa que la esfera no oscila, la esfera se mantiene fija, porque el ángulo no cambia. Y acelera igual que el vagón. Es decir, la aceleración de la masa, que esta bolita que tiene como masa m, es igual a la aceleración de todo el vagón. Entonces aquí pongo la esfera y voy a hacer su diagrama de cuerpo libre. Como tenemos una cuerda, existe una tensión, una fuerza dirigida hacia afuera.
jala, siempre la tensión jala. También tenemos el peso o fuerza de gravedad hacia abajo. La fuerza resultante y la aceleración, no te olvides que hemos dicho, tienen la misma dirección. Y aquí vamos a formar un triángulo de fuerzas. ¿Ya? Un triángulo de fuerzas. ¿Cómo se forma el triángulo de fuerzas? Pues primero comienzas con la tensión, tensión. Luego continúas con la fuerza de gravedad. Y por último, estás cerrando aquí con la fuerza resultante. Ya estás formando ahí tu triángulo de fuerzas. ¿Qué más? Del gráfico, de este gráfico, yo puedo decir que la tangente de este ángulo teta, la tangente de teta, es igual a fuerza resultante sobre fuerza de gravedad. Tangente de teta es fuerza resultante sobre fuerza de gravedad. Fuerza resultante por la segunda ley de Newton, sabes que es masa por aceleración. Y la fuerza de gravedad es masa por gravedad. Se cancelan las masas, se cancela M, cancelamos M y este G puede pasar a multiplicar y tengo pues que la aceleración es igual a la gravedad por tangente de teta. Me pedían la aceleración, reemplazo los valores, G tengo que es 10 y el ángulo teta es 53 grados. Entonces tengo pues que la aceleración es igual a 8 metros por segundo al cuadrado. Bien, esta es una aplicación de dinámica, ¿no? Vamos a ver algunas aplicaciones más, algunos problemas para que puedas entender este tema. Problema número 1. Tienes un minuto para intentarlo. Bien, vamos con la resolución de este problema 1. Me indican, cuando un cuerpo está sometido a la acción de varias fuerzas que no se equilibran, entonces se origina una resultante que produce aceleración sobre el cuerpo. Examinando la gráfica, determinen la magnitud de la aceleración del objeto. Bien, acá tenemos un objeto. Hay una fuerza de 50 newton, un ángulo de inclinación de 37. Esto de acá se le llama coeficiente. Coeficiente de rozamiento, cinético. Coeficiente de rozamiento cinético, que vale 0,5. Y también tenemos una fuerza en contra, que es de 10 newton. El móvil o este cuerpo se mueve hacia la derecha. ¿Ok?
que tenemos que se mueve con una velocidad v. Bien. Dice, examinando la gráfica, determine la magnitud de la aceleración. Me piden cuánto es la aceleración. Ya te dicen que acelera. Y si acelera, cambia la velocidad. O aumenta o disminuye. No sabemos qué pasa. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ya, primero tienes que hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque. Graficamos el bloque. Las fuerzas. Esta fuerza es de 10 newton. Esta fuerza inclinada hay que descomponer. Así inclinada no nos sirve. Hay que descomponerla. Y la fuerza se descompone en dos. ¿Ya? Una horizontal, una componente horizontal y una vertical. Una componente horizontal y otra vertical. Para que puedas descomponerlo, puedes ayudarte o bien de los triángulos notables o bien de trigonometría. Por ejemplo, recordar tu triángulo de 37, 53. ¿No? Triángulo notable de 37, 53. Él es 50, él se iguala a 5K. Entonces K vale 10. A 37 se pone 3K. 3 por 10, 30. Él sería 40. ¿De acuerdo? 30, 40. El vertical es 30. Él vale 30. Y el horizontal es 40. Una vez que tienes los dos componentes, él se anula. Y acá entonces en el gráfico voy a poner las dos componentes, la horizontal y la vertical. La horizontal y la vertical. Este es 40 newton, él es 10, él es 30 newton. ¿Qué otra fuerza falta graficar aquí? A ver, escríbeme en el chat. El peso. El peso. ¿Cuánto vale el peso? 20 newtons. 20 newton. Porque la masa es 2. Recuerda que la fuerza de gravedad o peso es igual a masa por gravedad. 2 por 10, 20. 20 newton. ¿Faltará otra fuerza que se pueda graficar o ya están todas? ¿Desde el rozamiento? La fuerza de rozamiento, muy bien. Claro, como el cuerpo se va hacia la derecha, hay una fuerza de rozamiento en contra, hacia la izquierda. Hay una fuerza que está en contra, hacia la izquierda. ¿Ya? Y le vamos a llamar F sub K, fuerza de rozamiento. ¿Habrá otra fuerza más o ya está todo? Pues te comento que hay otra fuerza más, llamada fuerza normal. La fuerza normal empuja, es la fuerza que le genera el piso al bloque, le empuja. Fuerza normal. Ya está. Ya no hay otras fuerzas más. Este bloque se mueve en el eje X, o sea, se mueve en la horizontal. En la horizontal. Por lo tanto, en la vertical hay un equilibrio. Hay un equilibrio en el eje Y. Si hay un equilibrio en el eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Es decir, las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Hacia arriba, en este eje Y, tenemos fuerza normal. Y sería igual a la fuerza de 30 hacia abajo con la de 20. Lo sumamos. ¿Ya? La fuerza que va hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo.
Entonces concluyo que la fuerza normal es igual a 50 newton. Listo. Hasta ahí está bien. Ahora, en el eje horizontal, se sabe que hay una aceleración. Hay una aceleración. Vamos a ponerle pues A. ¿De acuerdo? Vamos a asumir que va hacia la derecha, que acelera hacia la derecha. Y como hay una aceleración, vas a aplicar la segunda ley de Newton. Vas a aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante es la sumatoria de fuerzas que están a favor de la aceleración. ¿Quién está a favor de la aceleración? Pues el 40. ¿De acuerdo? 40. Menos sumatoria de fuerzas que está en contra de la aceleración. 10 está en contra. Y también la fuerza de rozamiento. Igual. La masa es 2 por la aceleración. Esto es 30. Y la fuerza de rozamiento. Recordar, esto lo pongo aquí, que la fuerza de rozamiento, F sub K, es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. ¿Ya? Cuando un cuerpo se está moviendo, su fuerza de rozamiento es constante y es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Normal o fuerza normal, F sub N o normal, cualquiera de los dos. Es lo mismo, ¿no? Acá, si gustas, pongo F sub N, que acá estoy usando eso. Listo. Esto debes de saber. ¿Ya? Entonces acá pongo coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Es igual a 2A. 30 menos coeficiente es 0,5, dato, por la fuerza normal que hemos calculado que es 50. Es igual a 2A. Esto es 1 medio por 50 es 25. 30 menos 25 viene a ser 5. 5 es igual a 2A. Divide el 2. A sería 2,5 metros por segundo al cuadrado. Listo. Y con esto finalizamos, ¿no? La respuesta sería la C. Respuesta C. Bien, tómale captura a esta solución. Hemos recordado diagrama de cuerpo libre, cómo descomponer una fuerza, también la segunda ley de Newton. Si el cuerpo se mueve en el eje X, en el eje Y hay un equilibrio, se igualan las fuerzas. La fuerza de rozamiento cinético es coeficiente de rozamiento cinético por fuerza normal. Y con todo eso hemos resuelto este problema 1. Siguiente problema. Número 2. A ver, tienes 1 minuto también para que veas este problema y lo intentes.
Listo, vamos con el problema 2. Leemos el texto. Los bloques A y B inicialmente se encontraban en reposo. De pronto se aplican simultáneamente las fuerzas horizontales de 4 newton y 6 newton. Calcule la fuerza de contacto entre A y B. Considere superficies lisas. La masa de A es de 3 kilogramos y la masa de B es de 1 kilogramo. Bien. Te piden la fuerza de contacto. ¿Qué es la fuerza de contacto? Estos bloques A y B tienen un contacto aquí. Y este contacto, aquí en este contacto hay una fuerza. ¿Ya? ¿Cómo así? Mira. Vamos a separar imaginariamente estos bloques. Voy a separarlos. Primero, voy a dibujar los bloques. Los bloques, vamos a ponerlos. Ahí tenemos el bloque A. Bloque A. Uy, disculpe. Y bloque B. Vamos a traer también un bloque B. Aquí está el bloque B. Entonces, acá están en contacto, pero si yo los separo imaginariamente, él es A, ¿no? Y él es B. Voy a observar que aquí hay un contacto, hay una fuerza que está empujando a A, y esta fuerza es de parte de B, ¿ya? Que está empujando a A. Y así también en B hay una fuerza que empuja a B, de parte del bloque A. Entonces, este es el contacto. Esta misma fuerza, vamos a llamarle pues R de reacción. Es la misma, solo que está en diferentes cuerpos y en diferentes direcciones. Ya, ese es el contacto del que hablan. Te piden cuánto vale R. Te preguntan cuánto es R. Entonces, primero analizamos el sistema. Primero analizamos el sistema. ¿Qué quiere decir sistema? Sistema significa que voy a tomar como si todo esto fuera un bloque. Y como si fuera un bloque. Entonces, dibujo. Es solo un bloque. Ahí está. Y la masa, como la masa de A es 3 y la masa de B es 4, es 1, todo sería 4 kilogramos. Ya no hay fuerza de contacto. La fuerza de contacto sería una fuerza interna. Solamente existiría una fuerza de 4 newton y una fuerza de 6 newton. Analizando como sistema, Este es 6 newton y él es 4 newton. Ya está. ¿Hacia dónde acelera? Pues vemos que hay una fuerza de 4 y de 6 hacia la izquierda. Entonces va a ir hacia la izquierda. Hay un dato que me indica que no hay rozamiento y es este. Considera superficies lisas. No hay una fuerza de rozamiento. En cambio, en el problema anterior sí había fuerza de rozamiento porque tenemos un coeficiente. ¿Ya? Aquí te indican que es liso. Entonces no existe fuerza de rozamiento. Solamente tenemos estas dos fuerzas horizontales. ¿Está bien? También pues ya sabes que hay un peso y una fuerza normal, que aquí no se va a usar. Normal, peso de 40 newton. Ya está. Voy a aplicar acá mi segunda ley de Newton. Como el 6 es mayor que el 2, y ya sabes pues que acelera hacia la izquierda. La aceleración es hacia la izquierda. Ya está. Y decimos, fuerza resultante es igual a masa por la aceleración.
Resultante 6 menos 4. Fuerza a favor de la aceleración menos fuerza en contra. Es igual a la masa, que es 4 por aceleración A. Esto es 2. Divide y ya tienes que A vale 1/2 metros por segundo al cuadrado. Listo. La aceleración es 1/2, pero no me piden la aceleración, me piden la fuerza de contacto, o R. Como te piden R, vamos ahora a analizar solo un bloque, cualquiera de los dos, o bien A o bien B. Cualquiera. Por ejemplo, analizo A. Analicemos A. Si yo analizo solamente A y hago su diagrama de cuerpo libre de A, tengo aquí una fuerza de 4 newton. Fuerza de 4 newton. Además, hemos visto pues que en A hay una fuerza de reacción o fuerza de contacto, que le hemos puesto R. Y la masa de A es de 3 kilogramos. Listo. Aplicamos la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Fuerza resultante. Ya sabes que la aceleración es hacia la izquierda. Eso no cambia. Eso no cambia. Entonces sería fuerzas a favor de la aceleración, R, menos fuerza en contra, 4, igual masa, 3, por la aceleración, que es 1/2. 3 por 1/2 es 1,5. Esto pasa con más. Y R sería 4 más 1,5. R es igual a 5,5 Newton. Ya está. Esa es la respuesta. Alternativa, la D. Respuesta D. Bien, toma la captura al problema número 2. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Algo de repente no quedó claro. Ya, pasamos a la pregunta 3. Pasamos a la pregunta 3. Número 3. A ver. Un minuto para este problema. Le interpreta de qué trata. Ya. 2 minutos mejor, ya, para que te dé más tiempo para que puedas analizarlo. Ya está. A ver.
A ver, veamos la resolución de este problema 3. ¿Alguna respuesta? Dice, al escuchar la sirena, un bombero de 50 kilogramos se desliza por un poste, tal como se muestra. Si parte de la posición A, ¿al cabo de qué tiempo llegará al piso? Considere que la fuerza de rozamiento que soporta el bombero es de 100 newton. Bien, tenemos acá un bombero. Hagamos el diagrama del cuerpo libre. El peso del bombero, ¿no? Ya sabes que tiene un peso o fuerza de gravedad que vamos a llamar, pues, en este caso, como tiene una masa de 50, sería 500 newton. Además, hay una fuerza de rozamiento. Hay una fuerza de rozamiento que está en contra. Está en contra. Y es igual a 100 newton. Es igual a 100 newton. Ya está. Otra fuerza más, no hay más, ¿no? Aquí, con respecto al bombero. Luego me indican que acelera. Acá dice, se desliza, parte desde A. ¿Al cabo de qué tiempo llegará al piso? Va a acelerar, ¿cierto? Porque hay una fuerza resultante aquí. La aceleración va a ser hacia abajo. La aceleración es hacia abajo. Listo. Se cumple pues la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Resultante sería 500 menos 100 igual masa 50 por la aceleración. Esto es 400 igual a 550 por A. Divide y la aceleración sería 8 metros por segundo al cuadrado. Acelera con 8 metros por segundo al cuadrado. Ahora me piden me piden el tiempo con el cual llegará al piso. Tengo que su velocidad inicial es 0. Ya tengo que su velocidad inicial es 0. También tengo la aceleración que vale 8 metros por segundo al cuadrado. También tengo la altura, que es 9 metros. Con estos datos quieren el tiempo. Puedes recordar la fórmula: altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esta fórmula que se usa en el movimiento de caída libre, esto hay que usarlo acá. ¿Ya? La altura es 9. La altura es 9. Igual, velocidad inicial es 0. Y si es 0, esto se va, ¿no? 0 por t sigue siendo 0. Luego, un medio. La aceleración es 8 por t cuadrado. Aquí cancelamos mitad, mitad, 4. Divide 9 cuartos. 9 cuartos es igual a t cuadrado. Y t entonces resulta 3 medios, ¿no? Sacando raíz cuadrada a ambos lados. Saco raíz. Entonces el tiempo es 3 medios. Y eso es igual a en decimal 1,5 segundos. Por lo tanto, la respuesta sería la C. Tienes la solución del problema 3. Seguimos. Problema 4. Problema 4. También 2 minutos para que lo intentes.
Bien, chicos, tiempo cumplido. A ver. Dice, dos bloques con masas M1 igual a 8 kilogramos y M2 igual a 4 kilogramos se encuentran unidos por medio de una cuerda. Si consideramos despreciable el rozamiento en los planos inclinados, o sea, no hay fuerza de rozamiento, calcula aproximadamente la aceleración del sistema. Bien. Aquí vamos a resolver este problema aplicando sistema. Es decir, considerando estos dos bloques como uno solo. ¿Ya? A ver, ¿cómo es eso? Vamos a cortar esta figura y lo vamos a llevar al costado. Bien, hagamos el diagrama de cuerpo libre de cada bloque. Primero, M1, ya sabes que su masa es 8, por lo tanto su peso sería 80. Su peso es 80. Acá hay un ángulo de 30 grados. Este peso se descompone en dos. Uno perpendicular, una componente perpendicular al plano y otra paralela al plano. Y según este ángulo de 30 viene acá. 30. Y hay que recordar el triángulo de 30 y 60. 80, ¿no? ¿Recuerdas pues su triángulo de 30 y 60? A ver, ¿dónde lo ponemos? Por aquí. Recuerda tu triángulo de 30 y 60. Acá es 90. Él es 30 y acá es 60. Acá es K, 2K y K raíz de 3. Entonces, 80 es 2K. Quiere decir que K es 40. A 30 se pone 40. ¿No? 80 es 2K. K es 40. Entonces, a 30 se pone 40. Él es 40 y el otro sería 40 raíz de 3. Una vez que descompone, se elimina él. Ya no está. También acá otra fuerza que existe es la tensión. Fuerza de tensión. Hacia arriba. Tensión T. Para este bloque también tengo una tensión. La misma tensión, como es la misma cuerda, sería la misma T. Tensión T. Además, hay un peso que también se descompone. Como la masa 2 es 4, su peso sería 40. Su peso es 40 newton. Que se descompone en dos. Una perpendicular y una paralela. Y el ángulo, como acá es 53, aquí el ángulo también sería 53. 40. Ahora recordar tu triángulo de 53. ¿Cómo es tu triángulo de 53? 37, ¿no? ¿Cómo es? Tienes que recordar. Acá en 90. Este de aquí es 37, 53. A 53, 4K. A 37, 3K. Hipotenusa, 5K. Entonces, L es 40, L es 5K. 40 es igual a 5K. K vale 8. A 37 se pone 8 por 3 o 3 por 8, 24. Y a 53, 32. A 53, 32. Él es 32. Y el otro sería 24. Ya está. Profesor, ¿Sí? ¿podría repetir por favor por qué 45K? Allá. 45K porque es la hipotenusa. Recuerda, así como aquí dije que 80 es igual a 2K, el 40, que es el peso, es la hipotenusa 5K.
Y por lo tanto K vale 8. A 53 sería 4 por 8. Y 37, 3 por 8. Pero el peso no está vertical. Peso vertical, pues. Pero acá, este ángulo de 53 viene aquí. Y entonces este vertical se descompone en dos. Uno perpendicular, una componente perpendicular a este plano y otra componente paralela al plano. Algo similar a esto. Ah, ya, creo que ya lo vi. Sí, sí, ya me di cuenta. Aquí aparece muchas veces. Ya. Una vez que has hecho las descomposiciones, ahora como te decía, vas a analizar como si fuera un sistema. Es decir, esta masa 1 la vas a unir a la masa 2. ¿Ya? Fueron un solo bloque. Observas que esta fuerza es de 40, aquí la horizontal, y la horizontal acá es de 32, ¿no? Porque esta fuerza de 40 que está aquí ya se fue, se eliminó. Tienes 40 y 32. ¿Quién es mayor? El de 40. Significa que esto se va a mover hacia la izquierda, se mueve, porque él es mayor, 40 es mayor que 32. Entonces voy a aplicar, ¿no? Voy a poner aquí, considerando como un sistema, digo, fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Resultante, como ya hemos deducido que se mueve hacia la izquierda, la aceleración es hacia la izquierda. Acelera hacia la izquierda, ¿no? Hacia este lado y él acelera hacia este lado. Así va. Así va, ¿no? Entonces, es la misma aceleración porque están unidos por la misma cuerda. La fuerza resultante es la fuerza que está a favor de la aceleración, que es 40, menos la fuerza que está en contra, que es 32. Es igual a la masa. Aquí sería la masa 1 más la masa 2. ¿Ya? Porque todo es como si fuera un bloque. Todo es como si fuera un bloque. Sería 8 más 4 por la aceleración. Ya no consideras T, porque esta T es una fuerza dentro de ellas, una fuerza interna. Solamente estás considerando las fuerzas que están fuera. No considero el 40 raíz de 3 porque no está en el movimiento, en el eje del movimiento. Él se mueve en este eje, en este plano inclinado, aquí así como él también. Entonces solo consideras las fuerzas que están en este eje. Luego aquí tenemos resolviendo 8. 8 igual a 12a. Sacamos cuarta. Cuarta, 2, 3. 2 tercios sería. 2 tercios es igual a A. Y en decimal esto es 0,67 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Alternativa la D. Respuesta la D. Toma la captura. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Se entendió el problema? Sí, profesor. Ya. Número 5. Número 5. A ver, dice, aunque va en contra del sentido común y la intuición, un cuerpo puede moverse sin necesidad de aplicarle una fuerza en dirección de su movimiento. Esto debido a una propiedad que tienen los cuerpos llamada inercia.
Por ejemplo, consideramos un bloque de 1,8 kilogramos lanzado sobre el piso que hace con el bloque un coeficiente de rozamiento de 0,5. Vamos hasta ahí nos detenemos. Dice que se lanza un bloque. Se lanza un bloque, vamos a poner aquí el bloque. Vas a lanzarlo. ¿Qué pasó? Se lanzó el bloque sobre el piso. Pues dibujamos el piso. Con la regla. Ahí está. Entonces se lanza el bloque sobre el piso. Hay un movimiento. Vamos a suponer que se mueve hacia la derecha. Ya, la masa es de 1,8 kilogramos. 1,8 kilogramos. Su masa. Y hay un coeficiente de rozamiento. Aquí hay un coeficiente de rozamiento entre el piso y el bloque. Su coeficiente de rozamiento cinético, porque se está moviendo, es igual a 0,5. Luego de haberlo soltado, notamos que el bloque sigue moviéndose, ¿no? Tú lo sueltas, sigue moviéndose. Y se detiene logrando recorrer una distancia de 3,6 metros. Allá se mueve hasta que se detiene, logrando recorrer una distancia de 3,6 metros. Aquí se detiene ya. Acá se detiene. Su velocidad final es 0. Pregunta: ¿con qué rapidez se lanzó? ¿Cuál será su velocidad inicial? No lo sé. Es lo que me piden. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a resolverlo entonces. Primero, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Veamos qué pasa. El diagrama de cuerpo libre de este bloque, primero sería, como hay un rozamiento, un coeficiente, hay una fuerza de rozamiento que está en contra del movimiento. ¿Está bien? Hay una fuerza F sub K. Además, también hay una normal, ¿cierto? Fuerza normal dirigida hacia arriba, que empuja, y también hay un peso. Normal y peso. Normal N, peso. Como la masa es 1,8, ya sabes que el peso es masa por gravedad. 1,8 por 10 es 18 newton. ¿Está? ¿Qué más? No hay otras fuerzas más, ¿cierto? ¿Qué voy a aplicar aquí? ¿Qué debo aplicar? A ver. Pregunta para todos. ¿Qué debo aplicar? Pregunta: ¿acelera? ¿Tiene aceleración o no tiene aceleración el cuerpo? Sí tiene. ¿Cómo reconoces que tiene aceleración? Pero cuando hay movimiento, Ya, claro, cuando hay movimiento. También se reconoce, y es lo que es más que salta a la vista, es cuando hay fuerzas. Aquí tengo una fuerza, que es la fuerza de rozamiento. Entonces, si existe fuerza de rozamiento en este eje horizontal, si hay una fuerza, existe aceleración. Recuerda que la aceleración y la fuerza son directamente proporcionales. Si hay fuerza, hay aceleración. ¿Ya? Por eso. Y si hay aceleración es debido a una fuerza. Ahora, esta fuerza está en contra del movimiento, por eso que la velocidad inicial en su velocidad final se hace cero. Va disminuyendo poco a poco su velocidad. ¿Ya? Eso ten en cuenta. ¿Qué voy a aplicar entonces? ¿Qué aplico? ¿Qué ley aplico? ¿Qué aplicamos? la segunda ley La de segunda Newton. ley de Newton, ¿no? Que nos dice que la fuerza resultante
fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Ahora, fuerza resultante. Fuerza resultante. Consideramos aquí la fuerza resultante que va hacia la izquierda. Si va hacia la izquierda es negativa. ¿Ya? Menos. Menos. Si va a la derecha va a ser positiva. ¿Ya? Menos. Fuerza de rozamiento en la única igual a la masa, que es 1,8 por la aceleración. La fuerza de rozamiento hemos visto en problemas anteriores que es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Ya menos coeficiente de rozamiento por la normal. Igual a 1,8 por A. La normal, ya sabes que acá hay un equilibrio. La normal es igual a 18 newton. Entonces acá sería menos 18 por... Perdón, acá me equivoqué. Va primero el coeficiente que es dato, es 0,5 y aquí está. Por la normal que es 18 es igual a 1,8 por A. ¿Listo? Y aquí hay que operar. Operamos. A ver, operamos. Esto sería menos 9 divide 5. Menos 5. La aceleración sería menos 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Multiplicando menos 0,5 por 18 igual a 1,8 por A. Divide el 1,8 y te sale que A menos 5. Desacelera. ¿Por qué es negativo? Porque desacelera. ¿Qué significa que desacelere? La velocidad disminuye poco a poco hasta que se hace cero. Pregunta, ¿con qué rapidez se lanzó? No tengo la rapidez inicial, no lo sé. Tengo rapidez final, sí, que es 0. Y tengo la distancia que recorre, que es 3,6. Con estos datos voy a aplicar una fórmula de MRV. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Final 0 al cuadrado. Inicial no se sabe al cuadrado más 2 veces la aceleración. La aceleración es menos 5. Y la distancia es 3,6. Esto es menos 10 por 3,6 es 36. Pasa con más. Esto es 0. 36 es b sub 0 al cuadrado. Y la velocidad inicial sería 6 metros por segundo. Se lanzó con 6 metros por segundo. La respuesta entonces sería la C. Profesor, ¿Sí? pero una pregunta, cuando se lanza, ¿no había fuerza? Cuando se lanza, claro, pero cuando toca el piso, ya hay una fuerza, otra fuerza que es de rozamiento. Es por eso que aquí hay un comentario al inicio, dice, aunque va en contra del sentido común y la intuición, un cuerpo puede moverse sin necesidad de aplicarle una fuerza. Es decir, claro, cuando tú inicias el movimiento, cuando tú lo lanzas, hay una fuerza que le empuja, ¿cierto? Pero después ya no hay fuerza que esté empujando, solo se mueve. Y aparece esta fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces, estamos analizando a partir de cuando ya está en el piso, sin ninguna fuerza que lo esté empujando, y solamente hay una fuerza que contrarresta, que es la fuerza de rozamiento. Ah, ya, ok, profesor, muchas gracias. Ya. Bien. ¿Alguna otra consulta? Tenemos el problema 5. Ahí. Problemas tan interesantes, ¿no? Veamos el problema 6. Problema 6. Usualmente se considera el peso igual a la fuerza de gravedad, pero esto ocurre solamente cuando el cuerpo está en equilibrio y no cuando el cuerpo tiene aceleración. Es un comentario. Luego, por ejemplo, en un ascensor que acelera hacia arriba, nos sentimos más pesados que lo habitual,
Es decir, la balanza registra un mayor valor que la fuerza de gravedad. Análogamente, cuando el ascensor acelera hacia abajo, nos sentimos que nuestro peso disminuye. Tomando en cuenta la información, si una persona de 60 kilogramos permanece en pie sobre una balanza en un ascensor, ¿cuál será su peso? Considere que el ascensor acelera hacia abajo con 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Para... Hay bastante texto, ¿no? Es común en los exámenes de admisión, en los problemas de física, que te viene un texto, así como que informativo, para entrar en el problema, ¿no? Como un preámbulo, ¿ya? Entonces, estos problemas también están adaptados a ese tipo de problemas que vienen en la admisión San Marcos. Bien, nos comentan sobre un ascensor y una persona que está dentro del ascensor y también hablan de una balanza. Bien, vamos a dibujar primero el ascensor. Supongamos que esto sea el ascensor. Está el ascensor y también hay una persona y hablan de una balanza, ¿no? La persona, a ver qué ponemos en la persona. Vamos a poner pues un cilindro que sea la persona, ¿no? Y la balancita. Vamos a poner la balanza. Acá está la balanza. La balanza. Ya está. Acelera, dice, hacia abajo. Hay una aceleración hacia abajo. Y la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Ya está. Dice, tomando en cuenta la información, si una persona de 60 kilogramos, permanece en pie sobre una balanza, aquí está la balanza, en un ascensor, ¿cuál será su peso? Ya. ¿Quién mide el peso? La balanza, ¿no? La balanza. La balanza registra el peso, es decir, la reacción que le genera a él hacia la balanza. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Mira, voy a separar la balanza de esta persona. Separando la balanza, lo que voy a registrar aquí, la medida, es lo que él le empuja, o sea, la reacción que le genera. Esta reacción es lo que voy a medir en la balanza. Pero si yo hago un análisis del cuerpo libre de esta persona de 60 kilogramos, primera fuerza que veo, ¿no? Esto voy a borrarlo aquí un poco. Primera fuerza que veo aquí de ella, de esta persona, borro la balanza porque voy a analizar solo a la persona. Primera fuerza es el peso o fuerza de gravedad, que es 60 por 10, 600 newton. Segunda fuerza que encuentro es la reacción hacia arriba. ¿Reacción de quién? De la balanza. De la balanza. Y es la fuerza R. Esta reacción R es el mismo valor que recibe la balanza, es decir, su peso. Su peso que registra la balanza es el R. ¿De acuerdo? Y este R es la fuerza que le genera la persona hacia la balanza. Y este R es lo que es como la acción y reacción, ¿no? Esta es acción y es una reacción. Yo quiero hallar R, que es el peso de la balanza. Entonces aplico pues la segunda ley de Newton, que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. La resultante es la sumatoria de fuerzas que van a favor de la aceleración, en 600, menos sumatoria de fuerzas que va en contra. Bueno, una fuerza nada más hay, que es R. Es igual a la masa, que es 60, multiplicado por la aceleración, que es 2. Listo, acá es 120, pasa a restar, pasa a sumar. 600 menos 120 es igual a R y la reacción
es 480 newton. Por lo tanto, el peso, ¿cuál será su peso? Sería, por lo tanto, el peso sería 480 newton. Y eso es lo que comentaban aquí, ¿no? Dice, el ascensor acelera hacia abajo, sentimos que nuestro peso disminuye. Cuando acelera hacia abajo, sientes que tu peso disminuye. ¿Ya? Y sí se comprueba, ¿no? El peso es 480 newton. Y fuera una balanza. La respuesta sería la D. Respuesta la D. Toma la captura a esta pregunta 6. Pregunta número 7. Pregunta 7. Otra vez, más texto. El rozamiento es una fuerza que siempre se opone al deslizamiento de un objeto sobre otro. Bueno, eso sí lo sabemos. Este tipo de fuerza es muy importante en la vida diaria, pues nos permite andar, sostener objetos y frenar vehículos. Considere que se está descargando bloques sobre un plano inclinado. Disculpe. Ya. Dice, considere que se están descargando bloques sobre un plano inclinado. Un plano inclinado, ahí tenemos el plano inclinado. Se descargan bloques, por acá voy a dibujar un bloque. Un bloque. Uno nada más, ¿ya? Se considere que se está descargando bloques sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 37 grados. Que forma un ángulo de 37 grados. Este angulito es 37 grados. Con la horizontal, ahí está. ¿Cuánto tiempo tardará una carga, aquí está una carga, en recorrer todo el plano si el coeficiente de rozamiento cinético es 0,6? ¿Cuánto tardará en recorrer todo el plano si el coeficiente de rozamiento cinético es 0,6? Asumimos pues que su velocidad inicial es 0, ¿no? Lo sueltas y esto avanza, llega hasta acá. Y todo el plano dice que la distancia es de 2,4. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Todo esto mide 2,4 metros. ¿No? Sueltas el bloque, este bloque avanza y llega hasta acá. ¿Cuánto tiempo va a demorar? Es lo que me pregunta. ¿Cuánto tiempo tardará una carga en recorrer todo el plano si el coeficiente de rozamiento cinético es 0,6? Hay un coeficiente aquí de rozamiento cinético que es 0,6. Bien, entonces, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Primero, peso. Peso. Si la masa, ¿dónde está la masa? No tengo. La masa le pongo M. Su peso sería mg. Ya está. También puedes ponerle variable, ¿ya? Hay una fuerza de rozamiento en contra del movimiento. Ahí está. Ya sabes que es F sub K. Este peso se descompone en dos. Y según este ángulo de 37. ¿Ya? Según el ángulo de 37. Este angulito es 37 también. Este ángulo va acá. Él es mg. Como g es 10, acá sería pues 10m. Esto es 10m. Y recuerda que esto es un triángulo. Se forma un triángulo, ¿no? Algo así. Un triángulo. Aquí 90. Él es 37. Él es 53. Esto de aquí es del 10m. 10.
Esto es 10m. 10m es igual a 5K. K sería 2m. Si K2m es 53, se pone 4K, 4 por 2m. Y él es 3 por 2m. Él es 8m. Y él es 6m. Ya está. No es m de metros, ¿ah? Vamos a poner para no confundir. Es m de masa. M es la masa de él. Ya tiene masa m. Listo. Una vez que haces la decomposición, se elimina esta fuerza. Me queda solamente 6 y el 8. 6 y el 8. Y aquí falta graficar la fuerza normal. Fuerza normal. Normal N. ¿Listo? Hacia arriba, fuerza de rozamiento. Aquí sabemos ya cuánto vale. Fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento por la normal. Fuerza de rozamiento sería coeficiente 0,6 por la normal, que es, la normal aquí se iguala a 8, 8m por 8m. Ya está. Ya tengo F sub K, que es igual a 4,8m. 4,8m. Ahora, apliquemos pues la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Fuerza resultante. A ver, veamos. ¿Quién es mayor? ¿6m o F sub K? F sub K es 4,8. Entonces es mayor 6m. Acelera. La aceleración es hacia abajo. Entonces, fuerza a favor de la aceleración 6m. Menos fuerza en contra, 4,8. M es igual a la masa por la aceleración. Se van las m's. 6 menos 4,8, eso es 1,2. Es igual a la aceleración. Quiere decir que la aceleración es 1,2 metros por segundo al cuadrado. Ya, la aceleración es 1,2 metros por segundo al cuadrado. No me piden la aceleración, me están pidiendo el tiempo que tardará la carga en recorrer todo el plano. ¿Ya? Como la velocidad inicial es 0, entonces voy a aplicar pues la fórmula del MRV. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Distancia es 2,4 es igual velocidad inicial por tiempo, esto es 0, igual un medio de la aceleración, que es 1,2 por tiempo al cuadrado. Aquí se cancela 1,2, te queda 2. 2 por 2, 4. 4 es igual a t cuadrado, entonces el tiempo es igual a 2 segundos. Demora 2 segundos en llegar hasta abajo. Respuesta la C. Listo. Toma de captura. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este problema 7? ¿Se entendió? De mi parte, sí. Bien. Listo. Están un poquito larguitos, ¿no? Estos problemas. El número 7 y los anteriores también algunos. Bien. Seguimos. No nos queda media hora de clase.
Vamos a ver pues si se logran terminar los 15 problemas que he puesto. Recuerda que al finalizar la clase hay una práctica de salida, a las 7 en punto. ¿Ya? Es de este tema. Veamos. Número 8. Un bote se desplaza a través de un río debido a dos fuerzas horizontales que están actuando sobre él. Ya, vamos a dibujar un bote. Un bote. ¿Eh? Bote. Ahí está el bote. Está mi bote. Bueno, no sé si parece un bote, pero... se desplaza a través de un río debido a dos fuerzas horizontales que están actuando sobre él. La primera fuerza de 2000 newton de magnitud es producida por el motor y la otra de 1800 newton de magnitud es producida por la corriente del río en sentido contrario a su desplazamiento. ¿Ya? En sentido contrario a su desplazamiento. Bien, pensemos un poco. Primera fuerza, 2000 newton, producida por el motor. El motor eh, hace que este bote se mueva, ¿no? Supongamos que aquí está el motor, supongamos que aquí está. Este motor tiene una fuerza, ¿no? Que empuja el bloque hacia la derecha. Supongamos que se mueve hacia la derecha, ¿no? Entonces hay una fuerza que le provoca el motor al bote y esta fuerza es de 2000 newton. Eso genera que se mueva, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el río, aquí está el río, ¿no? Acá está el río. ¿Y qué sucede? Hay otra fuerza de 1800 newton de magnitud que es producida por la corriente del río en sentido contrario a su desplazamiento. Como él se mueve a la derecha, hay una fuerza en contra. Hay una fuerza en contra que le provoca el río. Y esta fuerza es de 1800 newton. Si el bote pesa 1000 kilogramos, la masa es de 1000 kilogramos. Determine su aceleración. Bueno, se cumple pues la segunda ley de Newton. Obviamente acelera. ¿Quién es mayor? Él. Entonces la aceleración es hacia la derecha. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Resultante sería fuerzas a favor de la aceleración 2000 menos fuerza en contra 1800 igual a la masa que es 1000 por la aceleración. Ya está. Restamos, sería 200 igual a 1000 por A. Se cancelan los ceros. 2 sobre 10, eso es 0,2 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Respuesta a la B. Pregunta de examen de emisión 2012. Hace 9 años viene esta pregunta. Y tienes la pregunta número 8. Pregunta 9. Pregunta 9. Usualmente el peso tiene la misma magnitud que la fuerza de gravedad. Sin embargo, esto no ocurre así cuando el cuerpo se encuentra acelerando, por ejemplo, dentro de un ascensor. Es un problema similar al anterior, ¿no? Que hemos visto. Que acelera hacia arriba. No, considere que una balanza dentro de un ascensor que acelera hacia arriba registra 80 kilogramos y acá hay una flecha. Kilogramos fuerza se llama esto. De peso para una persona cuya masa es de 50 kilogramos. ¿Cuál será la magnitud de la aceleración del ascensor?
considere que 1 kilogramo fuerza es igual a 10 newton. Entonces acá el peso sería 800 newton, ¿no? Porque es 80 kilogramos fuerza, sería 80 por 10, 800. Ya está. A ver, veamos cómo sale. Una persona, dice, está dentro del ascensor. Nuevamente el ascensor. Vamos a poner nuestro ascensor. Que sea él. Y la persona está dentro del ascensor. Más grande aquí. A ver, la persona que dibujamos. Una esfera, ya, que sea la persona. Bien. La aceleración dice que es hacia arriba. Acelera hacia arriba, ¿qué dice? Acelera hacia arriba. Registra 80 kilogramos fuerza de peso. ¿Qué? La balanza. Que hay una balanza. Recuerda que la balanza registra una reacción, pero en la persona, la balanza empuja a la persona. Y esta fuerza con la que empuja es lo que registra la balanza, que es 80 kilogramos fuerza. Y 80 kilogramos fuerza es igual a 80 por 10, ¿no? Porque 1 kilogramo fuerza es 10. 80 por 10 es 800 newton. Ya está. Además, hay una fuerza de gravedad. La persona tiene una fuerza de gravedad, que es masa. La masa es de 50 kilogramos. Y la fuerza de gravedad sería masa 50 por gravedad, ¿no? Y eso viene a ser 500 newton. Esta flecha debe ser menor, ¿no? Esta flecha debe ser mayor, más grande. Algo así. Listo. Bien, aplicamos la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Fuerza resultante, como acelera hacia arriba, sería primero 800 menos 500 es igual a la masa, que es 50 por la aceleración A. Esto es 300 igual a 50A. Y A nos sale 6 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Tienes pues la respuesta, la B. Respuesta la B. Bien, tómale captura a este problema 9. Problema 10. Número 10. La fuerza de rozamiento es una fuerza que siempre se opone al deslizamiento de un cuerpo sobre otro. Considera un bloque que está a punto de resbalar sobre un plano inclinado. Si luego incrementamos el ángulo de inclinación del plano en 23 grados, notaremos que el bloque comienza a deslizar con mv. Indique la magnitud de su aceleración del bloque. Interesante. Primero, pues, me informan qué es la fuerza de rozamiento. Ya tú sabes qué es la fuerza de rozamiento. Luego, considera un bloque que está a punto de resbalar. Este dato es importante. A punto de resbalar. Cuando está a punto de resbalar, ¿no? Aquí lo pongo. A punto de resbalar. Cuando está a punto de resbalar un cuerpo, se cumple que la fuerza de rozamiento se le llama estático, fuerza de rozamiento estático. Es igual a coeficiente de rozamiento estático por lo normal. ¿Ya?
esta fuerza aparece cuando un cuerpo está a punto de resbalar. O sea, no se mueve todavía, está a punto de resbalar. Y la fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento estático por la normal. Es por ello que aquí me dan dos coeficientes, estático y el cinético. Habíamos visto problemas con cinético, coeficiente cinético, pero aquí tenemos un problema con coeficiente estático. Y esta fuerza aparece solo cuando está a punto de resbalar, ¿ya? Que es este caso. Entonces considera un bloque que está en un plano, dice. Un bloque, vamos a dibujar aquí el bloquecito, que está a punto de resbalar. Hay una fuerza de rozamiento en contra. Hay una fuerza de rozamiento que es F sub S. ¿No? No se mueve todavía. Luego dice, si luego incrementamos, ese es otro caso. Vamos a analizar qué pasa aquí. No sé cuánto es el ángulo de inclinación, no me dicen. Te dicen que después incrementas, pero inicialmente no te dicen cuánto vale el ángulo. Vamos a poner un ángulo teta. Este bloque tiene un peso dirigido hacia abajo. ¿Te dan la masa? No te dan masa, le pones M entonces. Su peso sería mg. Este peso se descompone en dos. Una componente vertical, perpendicular al plano y otra paralela al plano. Se descompone en dos. Como este es el ángulo teta, este angulito viene por acá, teta, él sería mg coseno de teta. Y él es mg seno de teta. Y ahí se descompone, se elimina el mg. Por último, hay una fuerza que me estoy olvidando, que es la fuerza normal. Normal N. Aquí pues se equilibran estas dos. La normal va a ser igual a mg coseno de teta. Y en la horizontal también se equilibran porque está a punto de resbalar. Es decir, está en reposo. No se mueve, está a punto de moverse. Es decir, su velocidad es cero. Y su velocidad es cero, estos dos también son iguales. Mg seno de teta es igual a F sub S. Pero F sub S es coeficiente de rozamiento por la normal. Mg seno de teta es igual coeficiente por la normal, pero la normal es mg coseno de teta. Reemplazo, ¿no? N es esto. En la igualdad se cancelan las m's, se cancelan las g's. Seno, el coseno puede dividir, puede pasar a dividir el coseno. Seno entre coseno. De ahí aplicas pues tu trigonometría. ¿A qué es igual seno entre coseno? ¿Te acuerdas? Tangente de teta. Tangente de teta. Muy bien. ¿No? Tangente de teta. Y esto es coeficiente de rozamiento que es 0,75. Pero esta en fracción, 0,75, es 3 cuartos. Es 3 cuartos. ¿Qué ángulo? Su tangente es 3 cuartos. A ver en el chat, o me activo tu micro. 37. 37. 37 grados. Ya está. Este primer dato que me indicaba aquí, a punto de resbalar, era para hallar el ángulo. ¿No? Era para hallar el ángulo teta. Ahora dice, si luego incrementamos el ángulo de inclinación del plano en 23 grados, ya no va a ser 37, le incrementas en 23. O sea, 37 más 23 sería 60 grados. Ya, eso lo vemos aquí. Es otro caso ya. Es otro caso. Ahora, si incrementas el ángulo a 60 grados, va a estar más
una mayor pendiente, ¿no? Una mayor inclinación. Entonces, aquí el ángulo hemos encontrado que es 60 grados. 60. ¿Por qué 60? Incrementó 23. Era 37. Incrementa en 23 y por eso es 60 grados. Ya está. ¿Qué pasa? Dice. Notaremos que el bloque comienza a deslizar. Ah, se desliza. Ahora sí se mueve. Con MRV, indique la magnitud de su aceleración del bloque. Te piden la aceleración. Acelera. Ya no vas a tener fuerza de rozamiento estático, porque hay movimiento. Vas a tener ahora una fuerza de rozamiento cinético. F sub K. ¿Ya? Luego, aquí vamos a dibujar el peso. Peso hacia abajo, que es igual a mg. Que es igual a mg. Y este peso pues se descompone en dos. De igual forma, ¿no? Como hicimos en el problema anterior. Pero aquí ya tengo el ángulo. El ángulo es 60. Aquí también sería 60. Él es mg coseno de 60. Él es mg seno de 60. Y se va. Se elimina este vector. Esta fuerza, ¿no? Y ahora aplico pues la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Resultante. Lo que está a favor, la fuerza a favor sería mg seno de 60. Menos la fuerza en contra, fuerza de rozamiento cinético, igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Y recordar pues que la fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Hemos visto que es coeficiente, es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Ah, entonces acá me falta ya la normal. Me falta ya la normal. Graficas la normal. Normal n. La normal n es igual, aquí la pongo, es igual a mg coseno de 60. Entonces f sub k sería coeficiente por mg coseno de 60. Y esto va aquí. mg seno de 60 menos coeficiente por mg coseno de 60 igual a m por a. Se van las m, mira, todos tienen m. Me quedo con a. Te piden, justo te piden a. G es 10. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 menos coeficiente de rozamiento cinético 0,7 por G, que es 10, por coseno de 60, que es un medio, igual a la aceleración. Esto es 5 raíz de 3 menos 0,7 por 5 igual a, operando, ¿no? Raíz de 3, no te olvides, siempre recuerda que es 1,73 aproximadamente, ¿ya? Operando aquí se sale, si no me equivoco, 5,15 metros por segundo al cuadrado. Ya está. Listo, la respuesta sería la C. Alternativa C. Interesante este problema. Ha demorado, mira, dos hojitas. Toma la captura. Y aquí está la segunda parte. A ver, número 11.
Número 11. Una fuerza resultante distinta del cero genera aceleración sobre un cuerpo. Observe el gráfico y determine el módulo de la aceleración que experimenta. Bien. Vamos a cortar ese gráfico y vamos a trasladarlo al costado para analizar bien. Un poquito más grande. Ahí está. Bien. Tenemos el bloque que se mueve hacia arriba. Es liso. Si es liso, ¿qué significa? Que no hay fuerza de rozamiento. Así es. No hay fuerza de rozamiento, no hay rugosidades en el piso. Es liso. Muy bien. Veo una fuerza que es paralela. Estas rayitas te indican que es paralela. Es paralela al plano, ¿no? Al horizontal. Al horizontal. Si son paralelas, aquí puedo aplicar tu propiedad de la z, ¿no? 37, este angulito sería 37. Entonces, puedo descomponer esta fuerza de 100, puedo descomponerlo en una fuerza paralela al plano y una fuerza perpendicular. ¿Ya? Así, mira. Este de 100 descompongo. Una paralela y otra perpendicular. ¿Cuál es el ángulo? Pues este angulito es el mismo de 37. Él sería 100 por el coseno de 37. 100 coseno de 37. Y él es 100 por el seno de 37. Siempre el coseno es el que está al costado del ángulo. Y el otro es el seno. ¿Ya? O también puedes aplicar tus triángulos notables, ¿no? Como gustes. Listo. Y ahí se cancela esta fuerza. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza falta graficar? El del peso. El peso. Como la masa es de 5 kilogramos, su peso es de 50 newton. 50 newton. Y además, esta fuerza también se va a descomponer en dos. Se descompone una perpendicular y una paralela. Perpendicular y paralela. El ángulo, también acá es 37. Él sería 50 coseno de 37 y él sería 50 seno de 37. Ya está. ¿De acuerdo? ¿Cuánto será 100 coseno de 37 y cuánto será 50 coseno de 37? Perdón, 50 seno de 37. Habría que calcular, ¿no? A ver, primero con 100 coseno. Esto es 100 coseno de 37, 4 quintos. Eso es 80. 80 newton. Esto es 80, para arriba. Y para abajo el otro es 50, ¿no? 50 seno de 37, eso sería 50 por 3 quintos y eso es 30. 30 newton. 30. Entonces, si tengo para arriba 50, perdón, 80 y para abajo 30, significa que acelera, va para arriba, ¿no? Porque el 50 gana. Y también estas líneas te indican que se está yendo para arriba. Aplicas pues la segunda ley de Newton, fuerza resultante igual a masa por la aceleración. La resultante es fuerzas a favor, que es 100 coseno, ¿no? 100 coseno de 37, que es 80, menos fuerza en contra, que es 50 seno de 37, que es 30, igual a la masa, que es 5, por la aceleración. Este 50 divide y ya tienes que la aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado. Respuesta la D. Bien, toma la captura al problema número 11.
Problema 12. Parece ser que es el último o penúltimo problema de la clase. Una fuerza horizontal de 300 newton actúa sobre un bloque de masa de 200 kilogramos. Si el bloque se desplaza por una superficie horizontal con una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento cinético? ¿Mm? Me indican que el bloque se desplaza por una superficie horizontal. Aquí tenemos el bloque. Se desplaza por una superficie horizontal. Por una superficie horizontal. Una fuerza horizontal de 300 newton actúa sobre un bloque. Una fuerza actúa sobre un bloque. Empuja. Una fuerza de 300 newton. Bloque de masa de 200 kilogramos. 200 kilogramos. Si el bloque se desplaza por una superficie horizontal con una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado, se mueve hacia la derecha con una aceleración, ¿no?, de 0,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento cinético? Acá va a haber un rozamiento en contra, ¿no?, para la izquierda. Hay una fuerza de rozamiento que no conozco. Me falta todavía el peso y la normal. ¿Ya? No te olvides. Peso y la normal. Peso 200 por 10, 2000 newton. Normal N. Ya sabes que acá se iguala. La normal es igual a 2000. Se cumple pues, como hay aceleración, se cumple la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. La fuerza resultante es fuerzas a favor, 300, menos fuerza en contra, F sub K, igual a la masa, que es 200, por la aceleración, que es 0,5 el dato. Esto es un medio, 100, pasa a restar, pasa a sumar. Fuerza de rozamiento cinético es 200 newton. Ya tengo la fuerza, pero no me piden fuerza. Me están pidiendo el coeficiente. Se sabe que la fuerza de rozamiento cinético es coeficiente por la normal. Me reemplaza. Coeficiente es lo que quiero hallar. Y la normal es 2000. Divide y sale. Se cancela. Queda aquí 10. 1 entre 10. 0,1 o 0,10. ¿Listo? Respuesta la D. Este problema vino en examen de admisión. 2014-1 en San Marcos. Bien, tomaré captura y aquí nos detenemos, ¿ya? Aquí vamos a detenernos. Queda pendiente para ti los problemas restantes. Resuélvelos y me puedes enviar las soluciones a mi WhatsApp. Ya, los 3 problemas pendientes, 13, 14, 15, me puedes enviar las soluciones al WhatsApp. Son problemas reto para ti. ¿De acuerdo? Voy a detener aquí la grabación.